¿Sabías que James Coburn, el icónico actor de westerns, no solo dominaba la pantalla con su presencia imponente, sino que también era un maestro en artes marciales gracias a su amistad con Bruce Lee? En este vídeo exploraremos las fascinantes anécdotas y curiosidades de la vida de Coburn desde sus inicios en Nebraska hasta su legado en Hollywood. Prepárate para descubrir al hombre detrás del vaquero y cómo dejó una huella imborrable en el cine del oeste, eligiendo sus 7 mejores películas. Y empezamos ya. James Coburn, nacido el 31 de agosto de 1928 en Laurel, Nebraska, fue un actor icónico del cine en general y del cine del oeste en particular. Hijo de James Harrison Coburn II, un mecánico de coches, y Millette S. Johnson, de ascendencia sueca, Coburn mostró interés por la actuación desde joven, participando en obras escolares en Compton, California. Su carrera despegó en 1959 con el western Ride Lonesome, pero fue su papel como Britt en Los Siete Magníficos, del año 1960, lo que le catapultó a la fama. Ya hablamos largo y tendido de Los Siete Magníficos y de la saga completa de Los Siete Magníficos en el vídeo cuyo enlace os dejamos por aquí y en la caja de descripción. Este clásico del oeste, dirigido por John Sturges, le permitió compartir pantallas con leyendas como Jules Briner y Steve McQueen. Coburn también destacó en La Gran Evasión, del año 1963, otro éxito de Sturges, donde interpretó a un ingenioso prisionero de guerra. En los años 60, Coburn se convirtió en un rostro familiar del género western, trabajando con directores como Sam Peckinpah en Mayor Than D y Pat Garrett y Billy del Niño. Su estilo relajado y su presencia imponente de 1,88 metros lo hicieron perfecto para estos roles. Además, su amistad con Bruce Lee le llevó a entrenar en artes marciales, lo que añadió una dimensión única a sus actuaciones. Coburn ganó un Oscar al mejor actor de reparto en 1998 por su papel en Aflicción. A pesar de sus problemas de salud, incluyendo una artritis reumatoide severa, continuó actuando hasta su fallecimiento el 18 de noviembre de 2002 en Beverly Hills, California, a causa de un infarto. Curiosamente, Coburn era un ávido coleccionista de coches y armas antiguas, y su voz profunda y distintiva le permitió trabajar en numerosos proyectos de narración y doblaje. Su legado en el cine del oeste sigue vivo, recordado por su habilidad para encarar a héroes y villanos con igual destreza. Y sin más dilación, vamos a empezar ya con las 7 mejores películas, o más destacables, a nuestro entender, de James Coburn, siguiendo, como no, el IMDb como base para esta lista. En el número 7 tenemos Una razón para vivir y otra para morir, A Reason to Live, A Reason to Die, del año 1972, dirigida por Tonino Valeri. Es un western italo-español que combina el estilo de spaghetti western con una narrativa clásica de redención y sacrificio. La película sigue al coronel Pembroke, James Coburn, un oficial de la Unión deshonrado que busca recuperar su reputación liderando una peligrosa misión para tomar el control de un fuerte estratégico ocupado por las fuerzas confederadas. James Coburn brilla como Pembroke, un hombre marcado por el fracaso y consumido por la venganza. Con su característico carisma y una presencia magnética, Coburn aporta complejidad emocional a un personaje que lucha por redimirse mientras lidera a un grupo de inadaptados en una misión suicida. Un dato curioso es que la película comparte, como habéis visto en el resumen, elementos con los de 12 del patíbulo, del año 1967, pero en un entorno del viejo oeste, haciendo énfasis en el uso de un equipo heterogéneo para alcanzar un objetivo peligroso. Filmada en los icónicos paisajes de Almería, Una razón para vivir y otra para morir, destaca por su cinematografía y la dirección de Valeri, un protegido de Sergio Leone. Con acción trepidante y un James Coburn en su mejor forma, esta película es un imprescindible para los amantes del western europeo. En el número 6, El Oeste Loco, Waterhole 3, del año 1967, dirigida por William A. Graham. Es una irreverente comedia western que combina el humor negro con las clásicas temáticas del salvaje oeste. La historia sigue a Newton Cole, James Coburn, un carismático pero amoral jugador y ladrón que se encuentra enredado en una trepidante búsqueda de un botín de oro escondido en un pozo de agua. En el camino, Newton enfrenta a la ley, un grupo de bandidos y las consecuencias de su propia astucia. James Coburn se luce en el papel principal, aportando su distintivo encanto y una capacidad única para equilibrar el humor sarcástico con la acción. Su actuación convierte a Newton en un antihéroe memorable, cuya ética flexible y su astucia son el motor de la narrativa.
Entre las curiosidades destaca que la película fue pionera en el uso del humor irreverente dentro del western, un enfoque que no era común en la época. Además, la banda sonora, interpretada por Roger Miller, incluye canciones humorísticas que narran la trama, añadiendo un toque único al film. Rodada en localizaciones de Arizona y California, El Oeste Loco no solo ofrece risas y acción, sino también una crítica a los estereotipos del género. Con James Coburn al frente, es un western poco convencional que sigue siendo un referente de la comedia en el viejo oeste. En el número 5, Desenfunda, Draw, del año 1984, dirigida por Steve Hillier, y es un western para televisión que combina humor y drama en un relato único que rinde homenaje al género. La película sigue a Sam Starrett, James Coburn, un envejecido pistolero que, tras ser acusado de asesinato, se enfrenta a un inexperto sheriff y a la amenaza de un cazarrecompensas mientras lidia con su propio pasado lleno de violencia. James Coburn interpreta a Starrett con su característico carisma y una madurez que dota al personaje de profundidad emocional. Su papel explora la desmitificación del pistolero clásico, presentándolo como un hombre atrapado entre su reputación y el deseo de encontrar algo de paz. La actuación de Coburn se complementa con la de Kirk Douglas, quien interpreta al sheriff que debe mantener el orden en un mundo cada vez más caótico. Entre las curiosidades destaca que la película se rodó en Alberta, Canadá, aprovechando sus vastos paisajes para evocar la atmósfera del viejo oeste. Además, Desenfunda fue un intento de revitalizar el western en la televisión, en una época en la que el género estaba de capa caída. Con un guión ingenioso y las memorables actuaciones de Coburn y Douglas, Draw es un western atípico que combina nostalgia y reflexión, destacando como una joya poco conocida del género. En el número 4, Los últimos hombres duros, The Last Hard Men, del año 1976, dirigida por Andrew V. McLaren, es un western crepuscular que explora el choque de valores entre dos hombres decididos a imponer su visión del mundo. La película sigue al ex sheriff Sam Burgate, Charlton Heston, un hombre de la vieja escuela que debe enfrentar a Zack Provo, James Coburn, un despiadado fugitivo que busca venganza tras escapar de prisión. James Coburn destaca como Provo, un villano implacable cuya complejidad radica en su resentimiento y deseo de justicia personal. Coburn aporta una intensidad magnética al personaje, equilibrando su brutalidad con una motivación emocional que lo convierte en un antagonista memorable. Entre las curiosidades, la película se basa en la novela de Brian Garfield, el mismo autor de Death Wish, y es considerada una reflexión sobre la violencia y la moralidad en un oeste que está desapareciendo. Además, la dinámica entre Heston y Coburn, dos titanes del cine, aborda un nivel extra de tensión a la historia. Filmada en Arizona, Los últimos hombres duros captura la dureza del paisaje y la lucha interna de sus personajes, consolidándose como un western profundo y sombrío que aborda la transición hacia una nueva era. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Por una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3 tenemos Muerde la bala, Bite the Bullet, del año 1975, dirigida por Richard Brooks, y es un western lleno de acción y emoción que narra una extenuante carrera de caballos a través de 700 millas de terreno salvaje y peligroso. Inspirada en historias reales de competiciones del siglo XIX, la película combina elementos de aventura, drama y crítica social. James Coburn interpreta a Luke Matthews, un hombre experimentado y astuto que aporta humor y profundidad a la trama. Su actuación se complementa con la de Jim Hackman, quien encarna a Sam Clayton, un ex soldado que participa en la carrera para probarse a sí mismo. La relación entre ambos personajes refleja camaradería y rivalidad en partes iguales, añadiendo una capa de tensión emocional a la historia. Entre las anécdotas destaca que los actores realizaron muchas de las escenas a caballo sin dobles, enfrentándose a las duras condiciones de rodaje en localizaciones de Colorado y Nuevo México. La dirección de Richard Brooks imprime realismo al film utilizando paisajes naturales que capturan la majestuosidad y el peligro del viejo oeste. Muerde la bala es más que un western de aventuras. Es un homenaje a la resistencia humana y la lucha por el honor, consolidando a James Coburn como una figura clave del género. Y en el número 2, Pat Garrett y Billy el Niño, Pat Garrett and Billy the Kid, del año 1973, dirigida por Sam Peckinpah, es, como no podía ser menos, un western crepuscular que reinventa la legendaria historia de los dos icónicos personajes del viejo oeste. La trama sigue a Pat Garrett, James Coburn,
un antiguo forajido convertido en sheriff mientras persigue a su viejo amigo, el carismático pero rebelde Bill el Niño, interpretado por Chris Christopherson. James Coburn brilla en el papel de Pat Garrett, un hombre atrapado entre la lealtad a su pasado y su obligación como representante de la ley. Coburn aporta una intensidad emocional única, mostrando a Garrett como un hombre cansado que lucha contra el inevitable cambio del oeste. Su interpretación dota al personaje de humanidad y melancolía, siendo uno de los puntos más destacados de la película. Entre las curiosidades destaca la participación del legendario músico Bob Dylan, quien no solo compone la icónica banda sonora, incluyendo el clásico Knocking on Heaven's Door, sino que también actúa como alias, un enigmático aliado de Bill el Niño. A pesar de los conflictos entre Peckinpah y el estudio durante la producción, la película se ha convertido en un clásico de culto, alabada por su tono lírico y su reflexión sobre la amistad y la traición en un oeste que desaparece. Con su impresionante elenco y su profunda narrativa, Pat Garrett y Bill el Niño es una obra maestra que captura el ocaso de una era. Y en el número 1, pues posiblemente para sorpresa de muchos, llega Agáchate maldito, Duck You Sucker o A Fistful of Dynamite del año 1971, dirigida por Sergio Leone. Es un western épico ambientado durante la Revolución Mexicana. La película mezcla acción, drama y crítica política, consolidándose como una obra que va más allá del género, explorando la amistad, la traición y los ideales revolucionarios. James Coburn interpreta a John Mallory, un irlandés experto en explosivos que busca refugio en México tras huir de su pasado como miembro del IRA. Mallory se une de manera inesperada a Juan Miranda, Rod Steiger, un bandido mexicano, para realizar un atraco que los lleva a involucrarse profundamente en la revolución. Coburn aporta carisma y profundidad a su personaje, representando a un hombre atormentado por sus errores, pero dispuesto a encontrar redención. Entre las curiosidades destaca que Sergio Leone originalmente no tenía la intención de dirigir esta película, pero terminó haciéndolo debido a su compromiso con la historia. La relación entre Coburn y Steiger en pantalla es un elemento clave y la química entre ambos eleva la narrativa. Además, la banda sonora, compuesta por Ennio Morricone, es un componente icónico que añade emotividad y grandiosidad al film. Agáchate maldito es un western único que combina el estilo inconfundible de Leone con una reflexión profunda sobre la revolución y la naturaleza humana, destacando a James Coburn como una pieza central en esta obra maestra. Y como habréis visto, no hemos incluido Los Siete Magníficos porque ya hablamos de ella en el especial, cuyo enlace dejamos por aquí, aparecerá en las cajitas finales, y creemos que ya habíamos hablado suficiente y mejor tratar alguna película más desconocida, y tampoco de Mayor Dandy, de Sam Peckinpah, de la que también hablamos en el especial de Charlton Heston. Así que te dejamos los dos en las cajitas estas molestas finales para que le echéis un ojo y complementéis nuestro vídeo de hoy, que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y sin más dilación, esperando vuestros, como siempre, acertados comentarios, pues nada, nos despedimos. Un saludo a todos de parte del equipo de Placeres Culpables, y ya sabéis que podéis seguirnos también en nuestro canal hermano Más Placeres Culpables, donde hemos elegido las 10 mejores películas del año 2024. Así que también dejamos el enlace por aquí para que vayáis corriendo a echarle un ojo, porque hay algún western en la lista e imagino que sabréis por dónde van los tiros. Así que nada, os leemos y hasta la vista, cowboys y cowgirls.